qué Jace ha vuelto tan agresivo después de su contacto con lo arcano? ¿Cómo le ha afectado a Jinx su relación con Isha? ¿Vander podrá recuperarse? ¿Cuáles serán las consecuencias de la traición de Caitlyn con el ejército de Noxus? Todas las respuestas a estas preguntas y a muchas otras más en este vídeo, donde haremos un análisis del segundo acto de la segunda temporada de Arcane, que engloba los episodios 4, 5 y 6, los cuales nos han dejado muchos momentos emocionantes a la par que un espectáculo visual fascinante con sus escenas que sin duda nos llenan de expectativas para los capítulos finales de la serie. Ya sabéis que antes de empezar os recuerdo como siempre que os podéis suscribir pinchando el botón que encontraréis por ahí abajo para no perderos ningún vídeo análisis y también para ayudarme a que el canal siga creciendo. Mientras lo hacéis yo le voy dando la entrada al vídeo. Para dar inicio al segundo acto de esta temporada tendremos un salto temporal que no nos especifican exactamente el tiempo transcurrido, pero que gracias al montaje de diferentes secuencias combinando el blanco y negro y tonos azulados podemos intuir que han pasado unos meses desde el asalto de Jinx a Piltover y que Caitlyn, junto con la ayuda de Ambessa y el ejército de Noxus, ha logrado invadir Zaun e imponer un régimen de control para intentar localizar a Jinx. Esto provoca que inconscientemente el pueblo de Zaun poco a poco vaya dejando a un lado sus diferencias y surjan alianzas con el objetivo de hacer frente a la violencia que el ejército de Noxus impone en sus calles, y mientras esas alianzas se van forjando, la figura de Jinx como heroína de Zaun y como un símbolo de esperanza y justicia para el pueblo también va creciendo. Aunque precisamente Jinx en este momento de la historia se ha separado ligeramente del conflicto tras haber conectado con Isha, la niña a la que salvó en el primer acto y que posteriormente se interpuso entre su hermana y ella para salvarla. Parece que Jinx ha encontrado en esa niña un reflejo de lo que ella fue en su momento, cuando se quedó sin familia debido a las injusticias que la vida le había puesto en su camino, y encontró un apoyo paternal en Silco, y la verdad que me parece brutal cómo esta conexión ha provocado ese cambio en Jinx, a la que podemos ver en varias escenas transmitiéndonos un estado de tranquilidad y felicidad, algo que siempre había anhelado. También podemos ver paralelismos en su guarida, donde en temporadas anteriores veíamos a una Jinx más inestable y su reflejo transmitía todo lo contrario a lo que transmite ahora. Isha ha visto en Jinx la familia que a ella le faltaba y ha formado un vínculo de lealtad hacia ella bestial, mientras que a Jinx esta relación le ha llenado el hueco que su hermana Vi había dejado, haciendo incluso algunas referencias hacia ella cuando por ejemplo le está tiñendo el pelo de azul, reflexionando sobre lo bonito que hubiera sido poder hacer esto con su hermana. La verdad que la evolución que está teniendo Jinx desde el inicio de la serie me parece bestial y totalmente justificada con las vivencias que está teniendo, y solo espero que en los últimos episodios pueda encontrar la paz consigo misma y vuelva a forjar ese vínculo con su hermana. Como decía, hasta ahora Jinx había estado al margen del conflicto, pero estaba claro que las cosas no iban a seguir así, ya que tal como le adelantaba Sevika, la fantasía que estaba viviendo no iba a durar eternamente, ya que los ciudadanos de Zaun organizaron una concentración para intentar unir fuerzas motivados por el supuesto regreso de Jinx, quien realmente, como hablábamos, estaba de retiro, pero Isha había decidido tomar su legado para sembrar esa esperanza en el pueblo, y la verdad que funcionó. Todos los zaunitas, ya sean Firelights, fanáticos de Jinx o de cualquier otra banda, estaban uniendo fuerzas por un propósito mayor, y todo ello bajo el liderazgo de la propia Jinx, aunque ella aún no lo sabía. Todo estaba resultando muy épico hasta que el ejército de Noxus irrumpió en escena provocando caos y apresando a todo aquel que estaba jurando lealtad a Jinx, entre los cuales se encontraba Isha. En esta trifulca, Sevika, quien también había promovido la unión de Zaun siguiendo la motivación de su antiguo jefe, consigue escapar sacrificando su brazo robot para avisar a Jinx de que habían capturado a Isha. Y en este momento es cuando la estabilidad de Jinx se vuelve a romper, donde la vemos incluso volviendo a escuchar las voces que tanto la persiguieron durante la primera temporada y que tanto le había costado superar. Vemos aquí un reflejo de que Isha le está permitiendo pues tener esa estabilidad que anteriormente no podía controlar y gracias a ella ha podido hacerlo. Aquí es cuando Jinx y Sevika vuelven a hacer equipo para irrumpir en la presión de Piltover y liberar a Isha y al resto del pueblo zaunita, lo cual me parece brutal como estos dos personajes que tantas diferencias tuvieron en la primera temporada están combinando tan bien en esta segunda. La secuencia del rescate de la prisión es fascinante, desde el momento inicial donde ambas se van empezando a infiltrar y podemos ver algunos momentos cómicos hasta también algunos momentos de tensión, cuando tenemos el cruce con Ambessa, quien podía llegar a reconocer el flequillo azul de Jinx que sobresalía de la armadura que habían robado, pero sin duda lo más espectacular es el momento en el cual liberan al pueblo de Zaun y que todos, al ver a Jinx allí presente jugándose la vida para salvarles, comienzan a acercarse a ella para tocarla como si de una deidad se tratara, acabando de conciliar la unión del pueblo bajo la figura de Jinx y cumpliendo así indirectamente con la visión que tiempo atrás tenía Silco sobre poder tener una nación de Zaun. En este momento también podemos ver como Jinx, que hasta ahora rehusaba de su figura como líder, empieza a ver que el pueblo la respeta y tiene fe en ella, algo que sin duda también ayuda a llenar el hueco que su hermana Vi había dejado, ya que por fin puede sentir que no está sola y que forma parte de algo más grande. Esta escena de emoción y nostalgia
nostalgia cambia por completo cuando la bestia con la que Singet había estado experimentando durante los primeros 3 episodios entra en escena y empieza a sembrar el caos por allá donde pasa, dejando un rastro de cadáveres a su paso, ya sean del bando de Piltover o del bando de Zaun. Y es que Singet, quien estaba presente en la concentración de Zaun, también había sido apresado por el ejército de Noxus, pero no sin antes dejar un rastro de sangre que parece que activa el sentido salvaje de la bestia que ha creado. Y este rastro es lo que el monstruo, conocido como Warwick en el videojuego en el que se inspira la serie, sigue para llegar a la prisión de Piltover. Una vez llega a esa ubicación empieza a sembrar el caos, como decíamos, hasta cruzarse con Jinx, quien decide quedarse a combatir contra él para tomar su papel como líder y cubrir la huida de Isha, Sevika y el resto de supervivientes. Y esta decisión nos regala un combatazo con una animación visual increíble y donde podemos ver a una Jinx espectacular dominando su poder de teletransporte de forma sublime y haciendo disfrutar al espectador de esta maravilla de combate. No obstante, el poder de Warwick es descomunal y puede vencer a Jinx, aunque justo antes de darle su golpe final, la bestia se detiene porque reconoce el rostro de Powder, y eso es debido a que, como se rumoreaba desde hace tiempo, esta bestia es el mismísimo Vander, quien creíamos muerto desde su enfrentamiento con Silco en la primera temporada, pero que realmente Singet había rescatado su cuerpo y desde entonces ha estado experimentando con él. Y en este arco también descubrimos cuál es la motivación real de Singet, a quien ya hemos visto en numerosas ocasiones trabajar para otras personas, como en el caso de la creación del Shimmer para proporcionárselo a Silco, pero que en realidad siempre había estado intentando encontrar la inmortalidad a través de sus experimentos. El motivo principal detrás de ese deseo es la posibilidad de poder salvar a su hija, a la que hemos podido ver dentro de una especie de cápsula que la mantiene con vida debido a una enfermedad que no nos explican. Tampoco nos confirman la identidad de la chica, pero más adelante Caitlyn, que investiga sobre Singet, descubre que en sus tiempos en la academia de Piltover era conocido como Dr. Rebek. Este personaje en el lore del videojuego se identifica como el padre de Oriana, una de las campeonas de League of Legends conocida como la Dama Mecánica, apodo que obtiene debido a su talento por el baile y a que su cuerpo se compone exclusivamente de engranajes, ya que cayó gravemente enferma tras un accidente con la neblina tóxica en los distritos inferiores de Zaun y su cuerpo moribundo tuvo que ser reemplazado pieza a pieza por su padre. Esta historia cuadra con la historia que nos están contando de Singet, además de ver algunas referencias en la sala donde esconde a su hija, como la caja musical con una estatua de una bailarina, y también podemos ver como el reloj que siempre ha llevado Singet hace referencia al personaje de Oriana, ya que en el momento que Rebek empieza a reemplazar las partes humanas dañadas de su hija, estas requerían que se les diera cuerda con una llave especial, algo parecido a lo que pasa con este tipo de relojes. Esto le da mucha más profundidad al personaje de Singet, a quien desde un inicio de la serie hemos visto en un papel mucho más secundario, pero que ahora tiene su propio objetivo. Y obviamente es lo único que le interesa, como podemos ver más adelante al pactar una alianza con Ambessa, con el objetivo de acceder a todos sus recursos a cambio de poner a Vander de su lado. Y es que Vander, a pesar de ser actualmente una bestia desatada, consigue mantener dentro de él un sentimiento de nostalgia por sus hijas adoptivas, como vemos en este capítulo con Jinx y más adelante también con Vi, lo que le hace aferrarse a su lado más humano y es capaz así de controlar sus impulsos más salvajes. Pero si prácticamente todo lo que siente Vander es rabia y sed de sangre, ¿por qué ese sentimiento que tiene por Jinx y Vi es capaz de contrarrestar todos los demás? Pues bien, esto nos lo explica muy bien a través de unos flashbacks donde vemos a un Vander mucho más joven, junto con Silco y la madre de las chicas, en una especie de refugio subterráneo en las minas que descubren más adelante Vi y Jinx. En este lugar, este grupo estaba empezando a planear cómo poder tener una nación de Zaun más segura para las generaciones venideras. Podemos ver escenas que nos transmiten aquellos momentos de los que tanto hablaban Silco y Vander en la primera temporada, cuando ambos tenían la misma visión por el futuro y se llevaban bien. En estos recuerdos vemos como su relación parece inquebrantable, pero sabemos que esto no es así y que Vander en algún momento futuro intentó matar a Silco por algún motivo que aún se desconoce, pero que posiblemente tenga que ver con el momento en que los padres de Jinx y Vi mueren. Es por eso que pienso que el flashback está incompleto y que deberían acabar de explicarlo en el acto 3, algo que a su vez me hace pensar que quizá Vander no ha muerto al final de este acto, aunque seguramente lo haga antes del final de la serie. De estos flashbacks también podemos sacar algunas referencias a otros momentos de la serie, como el vaso que Vander sirve a la madre de las chicas al enterarse de que está embarazada. Es el mismo vaso que sirvió a Powder en la temporada 1. Los guantes que vemos son los que utilizaban en las minas y que posteriormente Vander los utilizó como arma de combate. Y también vemos como más adelante en esa ubicación Jinx descubre dos chaquetas con las siglas V y S, que hacen referencia obviamente a Vander y a Silco.
La carta que también Jinx lee en ese lugar, en el cual un Vander arrepentido de sus actos escribe a Silco disculpándose por haberlo traicionado, nos muestra cómo después de esos actos que vimos en la primera temporada, Vander regresó a ese lugar para escribir la carta esperando que Silco la leyera, pero como todos sabemos, eso nunca pasó. Y de estas escenas, como os decía previamente, nace también el sentimiento de protección de Vander hacia las chicas, ya que es en ese momento cuando la madre le confiesa tanto a Vander como a Silco que estaba embarazada de Vi y les hace partícipes de su deseo para que protejan también a esa niña, que finalmente, como sabemos, acabarán siendo dos hermanas, y es curioso ya que en cierta manera ambos acabaron cuidándolas de una forma u otra. Y bien, esto también da mucha más profundidad al personaje de Silco, quien en todo momento tuvo una debilidad muy grande por Jinx, y ahora entendemos el porqué, porque esa relación que tenía con ella pues mantenía viva en cierta manera la relación que en un momento tuvo con sus antiguos amigos. Continuando con la historia del acto 2, pasamos a ver cómo Vi ha pasado estos últimos meses tras su ruptura con Caitlyn, y obviamente sus sentimientos de rabia y frustración motivan su comportamiento en las calles, empezando a participar en diferentes peleas acompañada de su amigo Loris, quien dejó la guardia de Piltover tras el ascenso de Caitlyn, en las cuales empieza a dar palizas a diferentes individuos, entre las cuales también se encuentra el mismo tipo a quien ya le ha dado pal pelo en varias ocasiones. En esta secuencia de escenas descubrimos cómo los papeles de las hermanas se han invertido, teniendo ahora una Jinx con un comportamiento más estable e inspirador para los demás, mientras que Vi se comporta de una forma más inestable, similar a lo que hacía Jinx en la primera temporada. Esto también es algo que Vi observa cuando decide escuchar a su hermana en el momento que ésta va en su busca para intentar ayudar a Vander, donde vemos como su descontrol en estos meses no ha permitido que se diera cuenta de lo que su hermana había logrado en las calles de Zaun, unir a todos como un único pueblo, algo por lo que siempre habían luchado desde que eran pequeñas y que anteriormente también hicieron sus padres. Esto se hace todavía más evidente cuando tienen una pequeña trifulca que acaba con la pequeña Isha malherida y con Jinx acudiendo en su protección rápidamente, una imagen que refleja como una Jinx más madura ha sustituido a Vi por esa pequeña y ahora ya no la necesita porque puede tomar decisiones por sí misma. Durante el recorrido por estos túneles se encuentran la guarida de Vander, Silco y su madre, de la cual hemos hablado antes, para finalmente volver a encontrarse con el propio Vander, quien había estado rondando por las minas, intuimos que motivado por la parte humana que sigue dentro de su cuerpo, aunque finalmente la bestia vuelve a tomar el control tras oler la sangre de Isha, y como consecuencia volvemos a tener otra batalla espectacular, esta vez entre Warwick y Vi, que nos vuelve a poner los pelos de punta. La verdad que esta temporada a nivel visual la serie se está superando muchísimo, así que si has acabado en este vídeo por casualidad y no has visto la serie, por favor dale una oportunidad porque es auténtico arte. Y de paso puedes suscribirte y darle a like al vídeo, ¿vale? No seas mala gente. Pues bien, este combate no acaba hasta que Vi decide confiar en su hermana y creer que ese monstruo es Vander, acción que nos trae a continuación los flashbacks que hemos comentado para acabar con un abrazo que funde a toda la familia, incluyendo a Isha, que se te ha tenido que caer alguna lágrima seguro porque es una imagen de unión y de que por fin las hermanas se han tendido el brazo la una a la otra para volver a confiar, algo que no pasaba desde que eran pequeñas antes del incidente que provocó la muerte de sus amigos. Sublime, espectacular, o sea, no tengo palabras para describir cómo han aprendido de los errores y estas dos hermanas han podido volver a confiar la una en la otra, o sea, solo espero que esta relación no acabe ni se fracture debido a la muerte de Isha al final de este acto y que Vi en esta ocasión pues esté al lado de Jinx para evitar que caiga en la inestabilidad que tenía en la primera temporada. El episodio 5 termina con la vuelta al núcleo de Hex, donde Jace, Echo y Heimerdinger desaparecieron en el episodio 3. En esta ocasión vemos al consejero Salo ya recuperado tras haber conocido a Victor, recogiendo algunas muestras de ese núcleo que suponemos que son para llevar al propio Victor, quizás a modo de recuperar energía por todas las intervenciones que está realizando. Justo en ese momento nos encontramos con la sorpresa de que Jace vuelve a aparecer, pero notablemente más cambiado físicamente, con una barba muy poblada y una pierna dañada. Y también parece que su mentalidad sobre Hextech ha cambiado, teniendo una visión muy clara para destruir cualquier tipo de magia que haya en su mundo, y esto empieza con el propio Salo, a quien asesina después de utilizarlo como intermediario para tener una conversación con Victor que acaba reflejando la disconformidad de ideas entre ambos personajes. Esto a su vez provoca que Jace emprenda una misión de destrucción contra todo lo que un día construyó y que vemos cómo lo llevan a acabar con su amigo más adelante, impulsado aparentemente por lo que ha visto durante el tiempo que ha pasado dentro del núcleo Hex. No nos han revelado mucho sobre esto, pero sí que vemos un pequeño frame cuando Jace observa a Salo donde una figura más oscura aparece y que intuimos es lo que le da miedo al propio Jace y quiere evitar que prolifere. Y antes de meternos de lleno en los sucesos del último episodio, vamos a hablar de las escenas de Mel, que a pesar de haber sido de corta duración, nos han arrojado algo de información sobre su trama. Descubrimos que Mel se encuentra en una especie de prisión tras su secuestro por parte del grupo conocido como la Rosa Negra, donde se encuentra
encuentra inicialmente con otro prisionero que se identifica como su hermano Kino. Este le cuenta una historia sobre un hijo que Anbessa engendró, pero que tanto Mel como Kino desconocían sobre su existencia, y que aparentemente la Rosa Negra está detrás de ese niño o niña, ya que hay rumores sobre un posible poder que pueda albergar y este grupo quiere explotar. Inicialmente la Rosa Negra pensaba que ese posible niño fuera Kino y por eso fueron a por él, pero viendo lo que ocurre finalmente en esta secuencia podemos deducir que el hijo que Anbessa quería esconderles realmente era una hija y se trataba de Mel. Estas revelaciones, junto con el descubrimiento de que Kino no era realmente él sino una ilusión creada por la Rosa Negra, despiertan en Mel un poder el cual siempre había estado en su interior y seguramente fue el causante de que sobrevivieran tanto ella como Jace a la explosión que Jinx provocó en el consejo, ya que como mencionó un extrañado Jace en ese momento, eran los únicos presentes que parecían no haber recibido ningún tipo de daño. Estos sucesos convierten al personaje de Mel, que hasta ahora había tenido un papel muy secundario en esta segunda temporada a diferencia de la primera, en un personaje no solo con una influencia y dominio político importantes, sino que ahora también tiene un poder que está claro que puede ayudar muchísimo a la crisis que se está viviendo en Piltover y Zaun. Tengo bastante claro aún así que esta línea argumental va a quedar abierta al final de la serie y que posiblemente sea la trama principal de la siguiente serie que está inspirada en el universo de League of Legends. En estas escenas de Mel encarcelada también podemos ver una referencia al personaje de LeBlanc, líder de la organización de la Rosa Negra, cuya aparición en la serie todavía no se ha producido, pero que podemos ver un rostro con unos ojos y detalles que recuerdan mucho a los suyos, además de una voz femenina hablando con Mel que sin duda puede hacer referencia a este personaje. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en los sucesos del sexto episodio, donde vemos como Jinx, Vi, Isha y Vander acuden al refugio de Victor en busca de una cura para este último. Podemos apreciar que cuando llegan, el asentamiento de Victor y sus seguidores se sitúa en lo más profundo de Zaun, lugar que ya vimos en la temporada anterior, pero de una forma mucho más oscura y peligrosa. Podemos ver también restos de la casa donde Jinx y Vi se criaron, que fue destruida por la propia Vi cuando trataba de huir de Silco, pero que han dejado algunas ruinas donde podemos leer sus nombres. El personaje de Hag vuelve a aparecer en el mismo lugar donde tiempo atrás traicionó a Vi. A diferencia de por aquel entonces, actualmente se encuentra curado de los daños provocados por el Shimmer y les invita a pasar a ese santuario dejando sus armas atrás. En este momento podemos ver un detalle de cómo Isha se queda mirando los guantes de Vi y posteriormente guardándose algo en el bolsillo. Obviamente esto que se guarda son las gemas Hextech, que más adelante usaría para salvar a Jinx y al resto, sacrificando su vida en el camino. Victor en estos momentos todavía se ha combinado más con la tecnología Hextech y se acerca más al personaje del videojuego, quien buscaba reemplazar la naturaleza humana por mejoras tecnológicas para alcanzar la gloriosa evolución. Este es el nombre que adquiere una de sus habilidades en el juego y además se lo menciona a Singed cuando este está negociando con él sobre la posibilidad de combinar sus progresos, para obviamente su propio beneficio y objetivo, que es salvar a su hija, como comentamos previamente. Victor en este momento rehúsa de la propuesta, ya que por ahora parece conservar todavía un lado más humano que busca ayudar a los demás, entre los cuales se encuentra Vander, quien va teniendo cada vez un comportamiento más dócil, ya que Victor puede poco a poco profundizar en su parte más humana y alejarla del monstruo. Toda esta primera parte del episodio parece muy bonita, incluso podemos ver cómo las hermanas van estrechando su relación con varios momentos, como por ejemplo cuando Vi le pide consejo a Jinx, algo que hasta ella misma le sorprende, ya que nunca le había tenido en cuenta al ser la hermana menor. Pero lógicamente esto iba a cambiar con la llegada de Anbessa al santuario, quien en este acto se ha podido descubrir su verdadera motivación que ocultaba desde su llegada a Piltover en los últimos episodios de la temporada 1, y el motivo no es otro que conseguir dominar la tecnología Hextech como arma para poder hacer frente a la organización de la Rosa Negra, que además de secuestrar a Mel, seguramente también exista un conflicto abierto entre ellos y Noxus. A la llegada, Singed convence a Anbessa para intentar dialogar antes de entrar por la fuerza, por lo que deciden hacer guardia en el exterior del santuario, algo que llama la atención de Vi, que va a explorar cuando Singed abandona el lugar, y es en ese momento cuando Caitlyn aparece para hacerle un par de movimientos de combate idénticos a los que Anbessa le había enseñado previamente en ese episodio y volver a encontrarse después de unos meses. Obviamente entre ellas se puede apreciar esa tensión emocional, ya que está claro que se atraen mutuamente, pero han decidido seguir caminos muy diferentes. Incluso quizás ahora pueden estar más alejadas si cabe por el inicio de la reconciliación de Vi con su hermana, pero el hecho de que le confesara a Caitlyn que están allí para intentar salvar a su padre hace que ésta empatice con Vi, seguramente por el dolor que todavía siente por la muerte de su madre, y decide emprender un plan para traicionar a Anbessa. Todo el plan parece ir muy bien, capturan a Anbessa, incluso Vander entra en escena para proteger a Jinx enfrentándose al soldado de Noxus, pero Jace entra en escena y se va toda la mierda. Como comentábamos antes, Jace ha vuelto de la runa salvaje con un instinto asesino desmedido y pretende acabar con toda la tecnología Hextech habida y por haber, por lo que decide ir al meollo del asunto y reunirse con su amigo Victor. Cuando llega, queda sorprendido por todo lo que su amigo había construido, pero vuelve a tener esas visiones que había tenido con Salo y que supuestamente ha visto dentro del núcleo Hex,
Hex, por lo que no titubea en asesinar a su amigo. Y voy a decir asesinar entre comillas porque no creo que Victor haya muerto definitivamente después de la conversación que tuvo con Singet. Lo más probable es que el alquimista recupere el cuerpo de entre los escombros y utilice sus conocimientos que ha obtenido al experimentar con Vander para convertir a Victor en algo más y viendo cómo por fin llega esa gloriosa evolución. En este momento tenemos un simbolismo de lo que está por pasar, con una especie de engranaje que Victor tenía en su mano y que en una de las caras se podía apreciar esta especie de materia que componía la runa salvaje del núcleo Hex, algo que desde el inicio de la temporada ha representado caos y descontrol. En el momento en que Victor cae, este engranaje rueda y acaba cayendo por el lado de la runa salvaje, dando a entender el paso al caos que estaba por llegar, ya que después de la caída de Victor, todos sus seguidores a quienes había curado empiezan a caer, como si se estuvieran quedando sin la energía que les había proporcionado la cura, y es en ese momento cuando Vander, quien también había pasado por los procesos de sanación de Victor, desaparece totalmente para dar paso a la bestia y empieza a sembrar el caos. Ni Jinx ni Vi son capaces de hacerlo volver en sí, entonces Isha utiliza las gemas que había robado para recargar su arma, recordando mucho al momento en el que Powder llenó su granada de gemas por su deseo de ayudar a sus amigos, y es en este momento cuando inicia un camino hacia Vander en un solo sentido, ya que al llegar hasta él vemos cómo se despide de Jinx con el mismo gesto que ella le hizo tiempo atrás y decide disparar a Vander provocando una gran explosión. Y este ha sido uno de los momentos más tristes de toda la serie, no solo por el sacrificio de Isha, sino también por ver a Jinx desconsolada intentando salvar a su nueva hermana que le había llenado aquel vacío que tanto daño le había causado, y ver que aún así no podía hacer nada. ¿Significará esto que Jinx volverá a su versión más inestable después de volver a pasar por otra pérdida de uno de sus seres queridos? Pues me inclinaría a pensar que no, que la evolución que ha tenido el personaje acabará de asentarse en el último acto de la serie, ya que a diferencia del resto de momentos en los cuales ha perdido a alguien, en esta ocasión tiene un propósito y un pueblo detrás que apuesta por ella. Esta familia que ahora tiene, además del acercamiento que ha tenido con su hermana Vi en estos últimos episodios, me incitan a pensar que Jinx va a completar su redención en este último acto, siendo la líder de Zaun que siempre ha estado destinada a ser. En lo que respecta a Vander, lo más probable es que la explosión lo haya dejado casi muerto, y al no tener a un Singet que lo rescate, ya que como comentaba seguramente el alquimista rescate al moribundo Victor, Vander acabará muriendo. Pero me inclino a pensar a que todavía no ha muerto porque queda algo de información del pasado que todavía no nos han revelado, y se me haría difícil que introdujeran un flashback si Vander está muerto. Y por último, la traición de Caitlyn a Ambessa seguramente nos lleven a una alianza entre Piltover y Zaun, las dos ciudades que siempre han estado en conflicto, unidas por el bien común de expulsar al ejército de Noxus de sus calles. Muy bien, pues voy a dejar el análisis del segundo acto de la segunda temporada de Arcane por aquí. La verdad que me ha parecido una obra de arte. Pienso, bajo mi punto de vista, que esto la consolida todavía más como la mejor serie de animación hasta la fecha. Esta semana tenemos el tercer y último acto de la serie, donde veremos cómo se cierran todas estas historias y veremos también qué líneas argumentales quedan abiertas, que seguramente darán paso pues a las siguientes series ambientadas en este universo. Tendréis la semana que viene un vídeo análisis con todos los detalles, referencias, secretos que haya podido haber en este tercer acto, así que no olvides suscribirte por ahí abajo para no perderte ese vídeo análisis ni tampoco ningún vídeo del canal. Os agradezco también muchísimo si dejáis vuestro like y compartís el vídeo con todos vuestros amigos para ayudarme a que este canal siga creciendo. Por ahora yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. All the hating that they doing, that shit motivation. Staying winning, nothing less, ain't no consolation. Used to tell me that I couldn't, that's my motivation. Yeah, my motivation.